Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Como todos los sábados por las pasadas 15 temporadas, es decir, 8 años en el capítulo número 11 de esta nueva temporada número 15 de El Club de Lectores. Nos encontramos transmitiendo desde Norberto González en Río Piedras, en un momento crucial de la humanidad cuando se gestiona la paz ante la agresión del gobierno de Estados Unidos y del gobierno de Israel contra el pueblo y el gobierno de Irán. Nosotros apoyamos a los pueblos que se tienen que defender, como es el caso de los iraníes, cuando alguien que se puso a tirarle tiros sin ninguna razón de ser. Pero también nos oponemos al genocidio en Gaza y nos oponemos vehementemente a ese genocidio como al nuevo genocidio en el Líbano. No a esas guerras que no hacen sentido. Todos los pueblos somos los pueblos escogidos. No hay un pueblo escogido sobre otros que no somos escogidos. Y digo eso porque, como lo va a decir aquí nuestra queridísima invitada del día de hoy, nosotros luchamos por la soberanía nacional, por la autonomía luchan otros, pero nos llamamos a partir de nuestra identidad nacional, que se hace a partir del lenguaje, dice ella, y yo en esa coincido con ella, entre otras cosas. Se encuentra con nosotros en el día de hoy Elsa Tío. Déjame decirte que yo tengo unos poemas que te los voy a mandar entonces para el post antillano, para el pueblo de Gaza y de Hazara, porque siempre me ha parecido deleznable esta codicia por la que mueve a los imperios a acabar con otros pueblos, porque eso lo codicia. No hay nada que yo vea que beneficie la humanidad. Es que hay petróleo. El petróleo es lo que los mueve. Israel, que es el que domina todo. Bueno, después de esta guerra de 41 días o de 40 días, el mundo volvió a cambiar. Nadie esperaba la resistencia y la habilidad y la astucia y la inteligencia del pueblo y del gobierno iraní. Y sobre todo su capacidad. Persas, llevan 2000 años de historia. Son 3045 años. Imagínate. Así que son unos persas. Yo quiero ir de vacaciones a Irán. Yo me voy a ir de vacaciones. Y la poesía y el refinamiento que hay en Irán. Sí, ¿verdad? Así que hay que hablar. Pero vinimos a hablar de Elsa Tío. ¿Cuál era tu segundo apellido? Que es bien bonito Elsa también. Tío Fernández. Elsa Tío Fernández. De los tíos del área oeste de Puerto Rico, de San Germán. Mi bisabuelo Salvador Tiuriel fue alcalde de San Germán, sobrino de tío de Bonocio Tío, el esposo de Lola Tío. Es decir, que Lola Rodríguez de Tío es familia de ella y ellos vienen por esa línea. Pero es una familia de apellidos abolongos, pero en propios méritos, poeta nacional Elsa Tío. Y con Elsa podemos hablar por varios días, es decir, ahora organízate que nos vamos a quedar aquí de camping y vamos a seguir hablando porque Elsa puede hablar de muchas cosas. Pero Elsa tiene demasiadas cosas que a mí me gustan. Tiene un marido que es arquitecto, que es mi súper amigo en la escuela de arquitectura allí en la UPR. Tiene unos hijos que son extraordinarios, los tres, de los cuales uno muy cercano es Salvador Colman, agricultor. Que es agricultor, tiene una cooperativa de OU en Granada, tiene fincas ahora en Nahuatl, que está en Yabucoa. En Yabucoa, que él me hizo todo el cuento y él vende comida orgánica. Todo completo. Pues sí, y es bien chévere con su propia familia y tiene otro hijo arquitecto y otro hijo banquero y todas esas cosas y tiene unos hermanos que yo los conozco y los quiero los dos y etcétera, etcétera. Pero él se hace cosas monumentales. Bueno, una de ellas es que baila salsa, señores. Eso sí. Bomba, y ella va, mambo. Y mambo. Y ahí ustedes tienen que ver en YouTube, ella en los Juegos de Baloncesto de Puerto Rico, en una de las ventanas que hubo en el Coliseo, en la comparsa, voy subiendo, voy bajando y ella bailando allí frente a todo el mundo. Y esas son las partes más interesantes porque ella convoca y ejecuta también. Pero venimos a hablar de muchas cosas, así que vamos a empezar con Debí leer más libros de historia. Sin memoria no hay país. Venimos por el libro de Entre Patriotas y Poetas, Espantando el Olvido. Pero déjame hacer por otro lado. Sí, yo quiero hablar de ti primero, cuéntanos de ti. No, es que ella tiene una foto cuando ella tenía 18 años, que yo creo que ella se casó como a los 19, porque era bien jovencita. ¿A qué edad tú te casaste? No, mi amor, bueno, es que yo, como decía, ¿cómo era que decía Borges una vez que le preguntaron? Yo me casé una sola vez y poquito, que yo me casé 2 veces. Pero la primera vez fue poquito. Ahora llevo 46 años de casada. Pues yo he visto las fotos tuyas de casada y entonces
son unas fotos bien bonitas porque ella era como una Miss Universe. Sigue siendo una Miss Universe ahora, ¿verdad? Pero que baila salsa, que baila bomba, que come cuchifrito, que trabaja en las cárceles de Puerto Rico, que escribe poesía, que es una mujer combatiente. Podemos diferir en algunos asuntos ideológicos, pero que es combatiente y combatiente. Y en las elecciones del 2016 o del 2020, yo creo que fueron las del 2020, cuando la derecha te cayó encima, que yo salí en defensa tuya y los alineamos y te dejaron tranquila. Cierto, lo pusiste. No los vamos ahí a cucar hoy, pero nos acordamos de todos los nombres de los que te estaban maltratando y los pusimos en línea. Y Elsa siguió hablando porque el Partido Nuevo Progresista tiene algún problema personal contra ti. Pero vamos a empezar en principio. ¿Dónde tú naciste, chica? Yo nací en un hospital que ya no existe. Eso me parece ver muy lejana y muy legendaria y muy antigua. En el Monteflores, por un acto de fe de mi madre, cuando le dijeron que me abortara, porque yo iba a salir anormal, cosa que papi dijo que salió, y que ella se iba a desangrar en el parto. Pero mi madre, que la había criado doña Trina Padilla de Sanz, mujer de gran fe, por encima de la ciencia está Dios, y yo voy a nacer, y mi hijo o mi hija va a nacer. Así es que yo vivo por un acto de fe de mi madre, que se negó a abortarme. Al año yo pesaba 13 libras. O sea, yo nací de todas maneras muy débil, yo tengo todas las transfusiones que me tuvieron que hacer, pero mi madre también era una enfermera natural y una escritora natural también, una mujer de una gran fe y vitalidad. Y cuando peleaba con mi padre de mayor, ya viejo, él le decía, no me pelees, que gracias a mí tienes el cita, porque papi decía, aborta, yo no me quedar viudo con 2 niños. Y mami se mantuvo tan firme que papi la apoya. Pero yo quiero reconocer a mi madre, que era un ser extraordinario y con un estilo epistolar maravilloso, y que nos sembró a nosotros también el amor a la poesía y a la música. Y en casa no podía faltar oír a Chopin, a Beethoven, porque era lo que yo oía de su madre, de su abuela, que fue quien la crió. A mi madre la cría más su abuela que su madre, porque mi abuela se divorcia cuando eso no era normal. Y mi bisabuela es quien se ocupa de ella, que inclusive van donde ella, en Arecibo, la señora, dice, doña Trina, estamos preocupadas por su vejez. ¿Cómo se va a ocupar de 3 niñas? Eran 3. La vejez se cuida sola. Se ocupó. Y mi madre nos transfue, y mi tía Yolanda, que hoy se cumple año de su muerte, Yolanda Fernández Sanz, Fabiola Fernández Sanz, todas me transmitieron un amor por el Caribe. Está aquí el gran defensor de nuestra identidad que ayudó a cuajar una conciencia nacional en el siglo XIX. Entonces, esa vitalidad, y mi madre decía los poemas como nadie, inclusive cuando Palés Matos iba a casa, lo que lo calmaba era, decía, Elsa, léeme Filimelé. Y cuando se dejó de Filimelé, le decía, Filimelé no, Filimelona. Entonces, pero Juan Joglar Cacho también iba a casa, y mi madre tenía una forma de decir poesía que no era esa entonación tan teatral, ridícula hasta cierto punto, sino es la palabra bien dicha en el momento preciso, que un poco creo que lo recupera en la película de Ivonne Belén sobre Clara Leer, cuando Yeyita Cervoni está diciendo magistralmente ese poema tan sentido. Era más bien esa forma de decir y de sentirlo. Y mi madre tuvo mucho que ver en ese ambiente cultural, lo llenó la casa de como ella había la de mi escuela, con cuadros, con libros y con música, y con mucho amor. Y mi padre, pues fue también ese proyector que, además mi madre vivía tan enamorada de él, que mi padre, Palés Mato, le decía a mi madre, me gustan las mujeres profundamente casadas. Y él, papi, le decía, Palés, ya es hora de que te lleve a casa. ¿Y en qué barrio tú te criaste? Me crié en Punta Las Marías, en la calle Doncella, cerca del caserío de Torres, y yo jugaba, fíjate cómo cambió la subcultura de la... Esa es la casa de los tíos Fernández. De los tíos Fernández, en la calle Doncella, número 32, donde está el Chess ahora, ese restaurante argentino, detrás era nuestra casa, que era una casa que mi madre transformó con su sentido de belleza en una casa
llena de árboles, de cuadros, de música, y siendo, si tú lo hubieras sin nada de eso, una casa parraneta, esa casa floreció y allí iban muchos pintores, artistas, porque también mi madre había traído mucha influencia de doña Trina y la conocían a ella, y entonces mi padre, que también tenía esa forma de decir que nada más, imagínate que le decía a mi madre: se me ablanda la voz cuando te hablo y me lleno de luz cuando te miro. El amor es ciego pero no es sordo. Papi tenía las dos cosas, era guapo y sabía decir las cosas. O sea, vivimos muy felices allí, trepábamos por los árboles al techo. Yo tenía un gallo que se llamaba Cuquito, yo jugaba con muchachos del caserío, porque entonces ahora nosotros no teníamos, dejábamos hasta la bicicleta, sí, no había ni verja. Era un Puerto Rico que yo no necesité ir a ningún campamento. Uno salía, se levantaba, iba a la calle, jugaba, a la tal hora todo el mundo se iba a su casa a almorzar, después nos íbamos, entonces hacíamos limonada para llevarle a los muchachos y jugaban pelota en un pastizal que había atrás. O sea, era una vida muy de la época, donde no necesitábamos tantas cosas materiales, sino estar los unos a los otros sin adultos que nos mandaran. No íbamos a una super estructurada, no. Íbamos a ser libres, a correr bicicleta, a lo que fuese. Y tú un día me hiciste un cuento que desde chiquita empezaste a escribir poesía, ¿eso es verdad? Bueno, yo empecé a escribir poesía antes de saber escribir. A los 5 años yo los empecé a dictar. Y todo empezó porque mi madre una noche entra al cuarto. A mí me decían hija de Urbano y de Nilita, porque no comía ni dormía. Y mi madre llega muy seria y le dice... ¿Entonces Nilita bien tocado? Sí. ¿Y Urbano? Urbano era un hombre de un circo que iba por los circos, que no dormía. Y si lo presentaban en los circos, o era el que no comía y Nilita era la que no dormía. Yo no sé, eso es lo que yo siempre oí de niña. Tú te pareces hija de Urbano y de Nilita porque no comes ni duermes. Y entonces era un personaje de un circo que pasaba por San Juan. Y mi padre un día ya acaban de una fiesta y eran más de las 12 de la noche, entra al cuarto y me ve en el piso carabateando. Elsa, tus hermanos están dormidos, tú no vas a crecer. ¿Qué tú estás haciendo? Estoy escribiendo un verso. Con esa sabiduría que tiene la madre, en vez de decirle: ay, nena bruta, vete y siéntate y no molestes, pues díctamelo. Entonces, yo le dicté. Tú no sabías escribir, pero yo no sabía escribir. Y cuando llega después mi padre, le dice: mira lo que me ha dictado tu hija. No, eso son cosas tuyas, y mami se molestó. Dice: pues que la próxima vez sea a ti. Y yo me acuerdo haberme sentado en la falda de mi padre, en una mesa larguísima que había, y me acuerdo haberle dicho rota la espina del sueño, etcétera, etcétera. Entonces después el libro se publica en el 58, porque Piri Fernández le dice: públicalo, porque después nadie lo va a creer. ¿Que publicaron qué en el 58? El libro. Yo tengo una edición poema. De esa edición del 1958 con un prólogo de Eugenio Flerit. Inclusive en esa época me quisieron hacer una entrevista del CBS. Roger, ¿cómo es que se llama? Vinieron las Américas Publishing Company, tenía la traducción al inglés por uno de los mejores traductores, que inclusive Luce López Baral me dijo que se tradujo a Caminante no hay camino, o sea, a Machado. Y entonces mi padre dijo: se acabó el evento, porque cada vez que había una actividad que la nena resiste, ay, que yo no sé qué cuándo, y se va a hacer como un fenómeno. Y mi padre odiaba el ridículo. Mi padre era: y yo no sé si vuelve a escribir, si no vuelve a escribir, ¿qué vaya a hacer ella? Se acabó. Me acuerdo que cada vez que había, me acuerdo haber ido al homenaje a Julia de Burgos y leer frente al Río Grande de Loíza. Otra vez estuve en el Congreso de Literatura, yo era el piojito en Barranquita, pero papi dije no. Y se había suicidado hacía poco una francesa que también era escritora, la habían usado, y mi padre que no, se acabó, déjenmela tranquilita. Es una niña. Que es una niña. ¿Qué edad tú tenías ahí? Bueno, yo escribí entre
Imagínate si Muchas gracias. Yo nací en el 51 y el libro salió en el 58. Pues, Tú tenías 7 años. yo cuando salió el libro. Y entonces, y yo... Pero no sabes ni escribir todavía. Bueno, a los 7 años sí, ya yo empecé, pero yo empecé a escribir mucho antes. Y están los poemas del 55, el 54. Pero yo vivía en una casa tan llena de música y de versos. Y yo oía a mi madre recitar a García Lorca y a Palés llegar a casa. Tú sabes, oír al propio Palés decir, siento que de tu pena hasta la mía se tiende un puente de armonioso llanto, tan quebradizo y frágil que en la sombra solo puede el silencio atravesarlo. Y inclusive en una época en que ¿cómo es que se llama? Se determinó que, ay, no, eso no lo escribió ella. Eso no puede ser ella. Y después de adulta, me cuenta mi padre o mi madre, no me acuerdo cuál de los dos o los dos, que estando en casa de Federico Dionís, se estaba discutiendo eso en la universidad por los profesores y todos los dilucidos Ariel Dionís dice, ¿y qué adulto escribe así? Entonces, me acuerdo cuando saqué Detrás de los espejos empañados, que fue premio nacional en el 78, y empiezo a recibir cartas desde Rómulo Betancourt, de un montón de gente. Sí, eras tú la que escribía. Y entonces me acuerdo de esa, y yo digo, bueno, y si a mí no me hubiera dado por escribir otra vez, ¿qué hubieran pensado? Pero los niños están llenos de poesía. Es decir, tú empezaste tu carrera poética a los 7 años, producto de que tu mamá y tu papá te sentaban y te decían, construye el poema. No. Sí, porque tú lo recitabas. Bueno, no, yo no lo recitaba. Sí. Yo no recitaba poesía. Yo oía a mi madre recitar poesía. Pero, lo que hacía era que de pronto muchas veces de noche, porque yo era sonámbula, o sea, de noche yo me iba y le dictaba poesía, pero yo no decía voy a hacer un poema. Para mí las palabras eran como un juego. Yo no tenía plena conciencia. ¿Te acuerdas de algún poema de esa edad, de ese momento? Sí, me acuerdo de agua azul, amarilla, blanca, rosada y verde. Y el agua, y negra el agua de la noche. El agua azul es del atardecer. El agua termina, la lluvia vuela sobre las alas de las mariposas. Otra mamá le dice a un nena bruta, la lluvia vuela por una condensación de las nubes, pero es que hay otra realidad poética. Y ese sentido poético yo lo tengo por las 4 esquinas, porque yo lo heredo de papi, de Lola, de Bonocio, tío, que es un gran escritor. Papi me decía que era mejor poeta que Lola. Y un independentista tremendo, luchador como ella. Si nadie hubiera podido estar al lado de Lola si no hubieran sido igual de fuertes, igual de combatientes. Y de La hija del Caribe y de José Gualberto Padilla, para un Palacio del Caribe. O sea que yo heredo eso, pero yo fui bendecida con unos padres que cultivaron eso. Por ejemplo, yo recuerdo estar en la universidad y papi llega con los papeles para que yo fuera real estate y vendiera apartamentos. Y mami se echó a llorar. No le hagan eso a mi hija poeta. Papi tuvo que irse con los papeles de real estate. Y mami dice, no le hagan eso a mi hija es poeta. O sea, esa sensibilidad, ese amor que otro dice, ay bendito, me salió, qué horror, que es poeta. No, eso es si mi padre cumplía años, si mi madre cumplía años, mi hermana pintaba un cuadro y yo hacía un poema. Gente, estamos con Elsa Tío Fernández aquí en el Club de Lectores, edición o temporada número 15, 8 años, capítulo o episodio número 11. Y estamos hablando de la vida de Elsa. Todavía no hemos entrado al libro, porque ella quiere hablar del libro y se emocionó tanto que tumbó el café, pero esto es parte de la emoción. Entonces, vive ardendo en no sentir no, sí, a la poeta esta la podemos dejar. Y lo que pasa es que viene de San Germán, que es una cuna de un montón de poetas, porque allí también está Amit Galí, que es otro más, y están todos los tíos, y están, yo te digo, vamos a quedarnos en el área de San Juan, ¿está bien? Entonces, pasan cosas interesantes en su vida, con su familia, y tu papá era escritor, periodista. Humorista, periodista, ensayista, hasta cuentista, pero él sobre todo tenía un gran orgullo del periodismo. Y él no era un
escritor intelectual de salón. A él lo que le llenaba es, por ejemplo, llegar a una estación de gasolina o a cualquier tienda y dice, tío, leí su artículo, qué bueno. O sea, llegar al pueblo. Y él tenía la capacidad de escribir. Además, era lo que dice Clara Lerner, el mejor escritor de Puerto Rico. ¿Y tu mamá a qué se dedicaba? Mi madre era ama de casa, a mucho orgullo. Aunque tuvo ofertas de trabajo de decoradora por ¿cómo es que se llama? La de House of Beautiful, porque mi madre tenía un gusto exquisito. Era extraordinario y le ofrecieron ser directora, o sea, trabajar, pero ella decía que no porque ella tenía que ocuparse de su familia. Esa era su mentalidad, pero yo te puedo decir que yo llegaba a mi casa todos los días y encontraba el beso de mi padre. Siempre se ocupó de mí. Ok, y entonces con ese Y legado... hacía muchas cosas adicionales. Y entraste a la Universidad de Puerto Rico y estudiaste ¿qué? Yo le debo estudiar, fíjate, literatura. Un día me llamó Charlie Rosario al programa de honor, porque yo estaba en el programa de honor. ¿Cuál va a ser tu especialidad? ¿Pero Charlie era de generales o de psicología? No, Charlie Rosario dirigía el departamento de, ¿cómo es que se llama? La casita donde después vivió Juan Ramón Jiménez, que era el de estudios avanzados, el programa de honor de la universidad. Okay. Y me llama un día y me dice, ¿cuál va a ser tu especialidad? Bueno, estoy empezando. ¿Cómo que vas a empezarlo? Literatura, niña, literatura. Y entonces pues estudié estudié estudios hispánicos, estudios con lectura, historia comparada, grandes maestros que había en la universidad, José Emilio González, pues la propia Ani Fernández Ceín. Para mí una mujer que me abrió un mundo tremendo fue Carla Córdoba de Torretti, que enseñaba literatura, arte. Yo cualquier cosa que ella cogía, yo la cogía porque era una mujer de una inteligencia oceánica impactante y con un decir poético y captaba la imaginación de uno. Pero fue la universidad, esa es mi alma mater, a la cual yo quiero mucho, a la cual la época de los marchas y piquetes también, tengo un doctorado en marchas y piquetes, pasaba entonces las películas de Villiers Film, de las marchas que se pasaban contra el ROTC, que las pasábamos. Después me fui al Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe con Ricardo Alegría, que allí cogí muchos cursos de historia también. Pues yo, Isabel Gutiérrez del Arroyo, en la universidad, pero después cogí los cursos de historia, siempre me ha gustado mucho la historia. Creo que sin memoria no hay país. Y entonces, motivada, porque yo principalmente soy poeta. Pero cuando iba a los pueblos, cuando iba a hablarles de poesía o de la lengua, la defensa de la lengua, la máxima señal de identidad de este pueblo, y de poesía, notaba ese vacío histórico de los jóvenes y me angustiaba, me preocupaba. Me preocupaba que estaban cerrando las escuelas. Lo que quiero hablar es esa confluencia entre el nacionalismo decimonónico que hay en tu familia. Segundo, ese sentido de vida intelectual público que hay en tu familia también, que es a partir de tu papá, que fue una persona, cuando todavía las posiciones sociales tenían mucho valor, es decir, el columnista principal de la prensa escrita en un momento dado, y la gente lo observaba. Y segundo, pues, lo que viene con el territorio, que es tu personalidad, y eso no va a entrar en juego. Así que hay algo que a mí me interesa, porque desde que te conozco, que nos conocemos hace mucho, pero nos hemos hecho amiguitos como hace 10 o 12 años, tú eres una mujer de batalla, fuerte, ¿verdad? Y entonces ella maneja muy bien las redes sociales, y ella solita saca una espadita que debe medir como 14 pies de largo, no es cortita. Yo saco también no la es una flor. curva. Y ella empieza a defenderse por ahí, a decir muchas cosas, y tienes unos principios que defiendes. Uno, la identidad nacional, el nacionalismo boricua
que es cultural, pero también es político para unas cosas. Luego defiendes mucho el idioma. Tú eres una defensora del idioma español. Yo me acuerdo que cuando yo te empecé a mandar unos artículos sobre el idioma, tú me dijiste, ay, nadie está escribiendo de eso. ¿Para qué? Y ahora me encanta que el Conejo Malo defiende el español. Sí, ahí la vida le salió bien. Él subraya, porque ser puertorriqueño en Puerto Rico sí es cuestión de idioma. Yo puedo entender que un puertorriqueño que se haya criado en Chicago o en otro sitio haya perdido el español, y algunas veces son más puertorriqueños que los de aquí, pero aquí ellos se sienten puertorriqueños porque hay un país que le da oxígeno, no porque nos han convertido en una minoría étnica o en una nada, sino que ellos viven nosotros le transmitimos ese oxígeno. Y en Puerto Rico ser puertorriqueño sí es cuestión de idioma. Y eso no se trata de no aprender muy buen inglés, ese no es el tema. El tema es que hay que partir de lo nacional para ir a lo universal. Y la prueba es mejor Bad Bunny. Me quieren quitar los ríos, me quieren quitar la playa y que abuelita se vaya. Eso es un problema también universal, porque el capitalismo salvaje ha hecho que ese problema lo sientan tanta gente en tantos continentes, pero el de lo nacional se va a la universal, y que se entienda la gente que cuando nos disminuyan la lengua y que nos digan, no, si lo español no vale, no tienes que aprenderlo. ¿Y cómo se han hecho millonarios nuestros cantantes? Es una lengua, gran lengua, extraordinaria, que hablan 600 millones de hispanoparlantes en 4 o 5 continentes. ¿Cómo se han dado a conocer en español? Lo que es interesante es que desde el saque, esto es cómico, que esta tiene unas cosas muy cómicas, ella nunca ha dejado de apoyar a Bad Bunny, y eso está desde el primer día, aunque hablara malo. Sino, ella siempre lo apoyó. Y me lo decía, y yo que he apoyado a Bad Bunny mucho más reciente, sobre todo en el disco número 6, porque yo tenía grandes diferencias con él, pero en el disco número 6 hay que quitarse el sombrero y reconocer todo, y fui a verlo a la residencia. No, ella fue a verlo varias veces a la residencia, pero no digo eso, digo que ella siempre lo defendió por el idioma español, y eso es importante porque... Y me lo echaban en cara. Tiene una larga pelea de que la identidad, como lo has definido, la identidad nacional, desde la década del 30, cuando nos habían impuesto el inglés por todas formas. Desde el 1900 nos los impusieron. Sí, pero nosotros hicimos una lucha contestataria en el 30. El pleito de los maestros fue maravilloso. Que es el que entonces define que el español lo asumimos. Puede ser colonial inicialmente, pero cuando lo rescatamos, lo hacemos vernáculo, y en ese vernáculo aquí es un problema colonial siempre, ese idioma frente a otro que me quiere volver a colonizar, ¿sabes? Y eso hay que decirlo, pero ella tiene eso, y ella es fanática de Bad Bunny, eso es de verdad. Y déjame decirte, me lo echaban en cuenta, dice, tú que eres poeta, y digo, te voy a decir una cosa, yo no perreo en verso, yo no confundo el inodoro con el tintero, mi poema es lírico. Pero yo reconozco en este joven un amor por este país, la defensa del español desde el principio. Y si ustedes me critican porque él no diga las palabras tal vez hermosas que debe decir, critiquen un sistema público que han exilado de los salones a Julia de Burgos, a Clara Leer, a Palés Mato, a todos los poetas. Entonces estos jóvenes estarían escribiendo mejor reggaetón si desde que están en los primeros grados hubieran leído a nuestros grandes poetas y después se quejan. Pero lo que me molesta es que ustedes que me critican, lo que es verdaderamente corrupto es, ¿cómo es que se llama? Que ustedes mientras tanto apoyan gobiernos corruptos. Eso no les molesta. Pues a mí, yo aplaudo al Conejo Malo porque ha defendido el país y lo que ha hecho es amarlo. No tengo que coincidir en todo con él, pero esa columna vertebral de amor al país le ha transmitido una devoción a muchos jóvenes que han empezado a ver lo que tal vez uno en petit comité podía decir. Y él lo proyecta a nivel universal. Y yo voy a aprovechar, ¿te puedo aprovechar? Yo le quiero decir al Conejo Malo que yo quiero... Este es un mensaje para Arriba Producciones, Bad Bunny, sí. Benito Antonio Martínez Ocasio, en directo de uno de los programas más vistos en todo Puerto Rico, por encima
de El Molusco, por encima de Chente, por encima de Jay Fonseca. Este es el más visto. El que tenga dudas, que me pregunte, que yo fui el que contó la marcha contra Esencia, el que dijo 50,000 fui yo, y nadie se atrevió a rebatirme eso. ¿Está bien? Y Sandra Rodríguez Coto lo replicó en función de lo que yo dije, y es verdad, 50,000. Así que este es el programa más visto. Cojan miedo, Chente, Molusco, Jay Fonseca, cojan miedo, que ahora viene un anuncio para Benito. Dale. Benito, te voy a decir, tú eres de Vega Baja, tú has defendido el país. En el siglo XIX hubo José Gualberto Padilla, conocido como el Caribe, escribió La Tiraera en el siglo XIX, ayudando a cuajar una conciencia nacional. Cuando un poeta español vino aquí, poco antes del Grito del Ares, porque había escrito unos versos satíricos contra la reina, lo acusaron de castigo, lo mandaron a Puerto Rico. Y aquí lo recibimos con homenajes, banquetes, de todo. Nomás se va, escribe unos versos satíricos contra Puerto Rico y se burla del negro, del jíbaro, de la mujer, de nuestra pobreza. Por eso dice, y nos habla de que Puerto Rico lo que tiene es soberano mico, y se burla de todo el mundo. Después que lo tratamos como rey. Pero no contaba que había en Vega Baja un boricua, médico poeta, llamado José Gualberto Padilla, que tenía mejor versificación que él, y le dice: por eso al nombre de patria nuestro pecho se conmueve, al ver que se le difama toda nuestra sangre hierve, que si mansos corderillos también iracunda sierpe, amamos a quien nos ama y odiamos a quien nos odia. Y hace la defensa del negro, del jíbaro, de la mujer, de Puerto Rico, con una... Bueno, que te podría hacer un programa nada más que de él, pero aquí está uno de los que tengo aquí. Pero yo te quiero regalar el libro de Para un Palacio, un Caribe, para que tú, si crees... No, pero lleva 2 años, usar. Como 4 años lleva diciendo que me lo va a regalar. No me lo ha regalado porque... Cuando él lo coja... Ah, Benito. Sí, okay. Cuando se lo dé a Benito, yo te lo doy a ti. Pues Benito, cuando estés en Puerto Rico, vienes al programa el sábado y lo hacemos con él. Tiene todo vendido en España ya, más de 30... Bueno, en España ya 70,000 personas que caben, ya todo está vendido. Y son como 30. Boricuas de pura cepa. Y yo creo que existe Benito porque hay unos antecedentes históricos que nos precedieron. Y esos antecedentes históricos es lo que quieren borrar. Y por eso escribir entre patriotas y poetas, espantando el olvido, porque aquí son gente fundacional que nos ayudaron a fundar este país, que arriesgaron vida, hacienda, todo. Y todos tienen algo en común. Aquí hay 5 personajes. El amor al país. Este libro salió en el 2025 por EDP Editores o Editorial EDP. Y comprende la vida y obra de Ramón Valdoriotti de Castro, Lola Rodríguez del Tigó, Luis Muñoz Rivera y José Gualberto Padilla y Trina Padilla de Sáenz. El Caribe y la hija del Caribe. Y yo tengo que decirle, porque uno que sigue a Elsa, y yo sigo demasiadas cosas que Elsa hace, yo las sigo, ¿verdad? Y cocina un arroz con pollo buenísimo, gente. Dígale que lo invite a su casa. Ella la última que me invitó fue como en el 2017, pero me dijo que va a repetirse. Yo llevo rato tratando de ver, pero es bien bueno. Pero no fui yo, es Elba, que va y Elba me dice: oye, tú te estás apropiando de lo que no es tuyo. Pero este es un libro monumental, extensísimo, de casi 500 y pico de páginas, y entonces esto es una obra, y esto es una obra bien importante porque se inserta, y esto tengo que decirlo, vamos a hablar del libro ahora, es que Elsa no para de pelear con su bolígrafo o su computadora, etc. Y ella tiene una pelea con otro libro que se llama El Jefe, no vamos a entrar en ese detalle para respetar. Me traes otro y hacemos otro del Jefe. Sí, y entonces ella se puso a pelear. Yo le decía: libertad de expresión, todos los autores pueden hablar lo que piensen y uno simplemente escribe otro libro. Eso es lo que hacen los historiadores. Y ella no, que había que acabar con el otro libro, y yo dije: Elsa, escribe tu libro. Pues aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta. Y eso hay que valorarlo, porque si bien el otro tiene 400 y pico de páginas, esta tiene 500, así que la próxima edición... Bueno, aquí está la transcripción del juicio contra Luis Muñoz Rivera en el 1901. Hay 5 personas, ¿no? El de Muñoz Rivera,
lo que tú me dijiste, bueno, lo que queda es lo que queda escrito. Yo digo, pues hay que escribir, porque no hay derecho que venga una persona que inclusive es extranjera, sea china, americana, española, lo que sea, a desvirtuar y difamar a un personaje tan amado como fue Luis Muñoz Rivera, y porque el libro es un catálogo de mentiras. O sea, tú no tienes que coincidir con el personaje, pero tú no puedes decir mentira. Y el libro hay, tú ves, tú lo dices. Yo me voy a la fuente primaria a ver, oye, ella dice esto, me voy a la fuente primaria y la fuente primaria dice todo lo contrario a lo que ella dice. Un ejemplo, te doy uno. Antes que lleguemos a eso, lo que me gusta es que es una mujer no solo de almas tomar, sino de palabra comprometida que ejecuta. Yo y ella lo discutimos, ella y yo lo discutimos. Si te molesta el otro libro, haz una respuesta. Aquí está la respuesta. Y es interesante que ella integra a una serie de próceres, para llamarlo de alguna forma. Que todos eran amigos entre sí. Y que todos eran poetas también, y que todos lucharon por la patria. Y en ese sentido, pues este es un libro, yo no lo tengo que decir, pero es todos los libros que gana premios, ¿entiendes? Que es un libro que se va a reconocer en los certámenes literarios porque es una obra monumental. Y eso hay que reconocerlo a Elsa, que yo no sé de dónde saca el tiempo, porque ella tiene una vida súper activa y tiene proyectos que no vamos a discutir hoy. Y la abuelitud me coge mucho tiempo también. ¿La qué? La abuelitud. Ah, la abuelitud, porque tiene unos nietos que quiere mucho y ella les saca tiempo y los cultiva. Pero también no para de escribir y no para de publicar. Así que háblanos de este libro. Más allá de esa introducción, que es una introducción política, porque sí quiero decirle, Elsa fue de las pocas personas que públicamente debatió contra el libro del jefe, que es Nieves, de apellido. Y lo digo con pena porque yo creo que... No, pero vamos a un trabajo intelectual, como tantos trabajos intelectuales se debaten. No estamos a favor o en contra de un libro u otro, estamos hablando del trabajo intelectual. Del trabajo intelectual que ella sí lo ejerció. Exacto, sí. Y entonces yo lo que creo es que tú puedes revisar la historia, tú puedes dar la opinión que creas, pero a base de datos históricos reales, no falsos. Por ejemplo, Muñoz Rivera fue un cobarde. Tan pronto vino la invasión, salió corriendo de San Juan siendo el jefe. ¿Sí? Vete al libro de Capitán Rivero, La Guerra Hispanoamericana, que escribe por la página 500 algo. Caminando, en cualquier momento llegaba la invasión. Estoy caminando por San Juan y me encuentro en un banco a José de Diego y a Muñoz Rivera. Me les acerco. Si tienen permiso para salir de San Juan, en cualquier momento puede llegar la invasión. Yo estoy dispuesto a morir. Yo estoy a cargo del San Cristóbal. Muñoz Rivera se levanta y dice, pues si es necesario, correré su misma suerte. Aquí estaremos y lucharemos. Fue el único que se tiró de voluntario al batallón de tiradores. Los que se cantaban españoles incondicionales, como Barbosa, como Fernández Junco, esos fueron los que se hicieron pitillán. No se fueron a ningún sitio. O sea, tú no tienes que estar a favor del personaje, pero tú tienes que estar a favor de la historia. Otro ejemplo, Muñoz Rivera estaba en la Asamblea Autonomista en el 1887, en el último asiento del teatro, temblando sin atreverse a hablar. Yo digo, si habrá. Dice el otro libro. Dice el jefe. El jefe es el libro. El libro del jefe. Entonces yo digo, temblando, se sentó al lado de él para saber si estaba temblando. Me encuentro el libro de Sebastián Dalmau Canet, discípulo de Muñoz Rivera, escrito en el 1910, una biografía, breve pero impactante. Y estaba el joven Muñoz Rivera, 27 años, al lado de la mesa presidencial, en el teatro tal de la Asamblea, hablando, exponiendo. Otro más. Muñoz Rivera, dice el libro, lo acusaron de injuria porque decía que la policía se vendía. Le dieron 15,000 pesetas de multa y se fue y lo acusaron porque había difamado. Bueno, pues tú oyes eso y dices, pues eso es un tránsfuga. ¿Y qué pasó? En el 1891, siendo Muñoz Rivera director del periódico La Democracia, escribe un artículo que se llama La Estafa, donde explica cómo 5 policías le están robando al erario público con
puertos, que inclusive creían que había gente de España involucrada. Efectivamente lo acusan de injuria, en represalia porque está diciendo unas verdades. Va a juicio, lo defiende Herminio Díaz Navarro. No sale, le dan las 15,000 pesetas de multa, que la mayoría de todos los casos los pagaba el padre, que ella dice que el padre no lo quería. No solo eso, no sale absuelto, sino que se va con Salvador Brau, que había trabajado en Hacienda, con la prueba, y los 5 policías son destituidos y están los nombres de los 5 policías. Eso no es revisión. Eso es mentira. Porque ya son datos. Porque en el libro del jefe, el gran ausente es Luis Muñoz Rivera. Ahí no está. Ella parte de 3 premisas que son falsas. Que era cobarde. Era el hombre, perdónenme, de más cojones en todo Puerto Rico. Tú no mantienes una lucha ante 2 imperios por 40 años, invicta, contra España y después contra Estados Unidos a pulmón, porque tú te desgastas. No, porque aquí ha habido tanta gente valiente y lo sabemos, pero no tienes la estamina física. Ser un hombre de 6 pies, vigoroso, pero no puede durar tanto. A los 41 años ya había estado 42 veces preso. Entonces le dice que es cobarde. Ah, que era corrupto. Tuvo los puestos más altos. Comisionados residentes por 6 años. No solo el jefe del gobierno, sino en la política. Y cuando muere Antonio Rebarceló, da su testamento. Un seguro de $5,000 y un terreno baldío en Miramar porque no tenía ni casa propia. Por eso muere en casa Giorgetti. Lo que hace es que el dinero que hereda de su padre lo use en el periódico, que se lo destruyen a cada momento. Y aquí está el juicio, y aquí está la prueba. Este es un hombre que luchó con un amor tan grande a este país, que a mí me indigna. Entonces tuve que salir de mi canal poético porque sentí vergüenza que un hombre que amó este país, que nada más tienes que ver el entierro, como fue pueblo por pueblo. El de Muñoz Marín se quedó chiquito al lado. Y tengo la foto, aquí no salen todas. Es impresionante por todos los pueblos. Y la descripción de Bolívar Pagán era: por el día fueron todos flores, porque él también fue como Muñoz Marín de San Juan a Barranquita. Y porque él pidió enterrarlo al lado de su padre. ¿Ves? Ella decía que el padre no lo quería y él no quería al padre. Pidió que se enterrara al lado de su padre. Y por la noche eran todo velas. Y aquí están los testimonios, lo que dijo del Partido Republicano, lo que dice Lola Tió, lo que dice Trina Padilla de Sanz, lo que dice Ferrer Canales, lo que dice, son tantas las personas que hablan de él, y dice: enterramos un romance. Él tenía un romance con el pueblo enterró a su novia. Solo dicen hombres, hechos y derechos. Entonces un hombre que llamó, que la gente amó tanto. Entonces, como hoy nadie sabe nada, le pueden decir que era de 5'2", que tenía el pelo verde y todo el mundo lo cree. Entonces viene una persona de afuera a insultar, que es el colonialismo espiritual más increíble, que ven que es de afuera a desmontarte una persona. Es más, Siguel, los primeros 16 años de la invasión nos absorbe. Él hablaba de la insufrible subalternidad del idioma. Él es quien se enfrenta al despojo de tierra y habla desde el 1889 de el Bill Hollander y de que lo que hay es hay un legislador que se llama Mr. Hollander, que quiere venir a quitarle la tierra a los puertorriqueños. Por eso la frase de él: Puerto Rico para los puertorriqueños, y la fuerza del país está en el país. La fuerza del país está en el país, lo decía desde la época española, porque él hacía la diferencia. No, yo amo mucho a España, pero yo soy puertorriqueño. Y él le tiró dentro, peleó como un coco, le tiró a todo el mundo, tanto a España, a Estados Unidos, y nunca fui antiamericano ni nunca fue antiespañol. Él era otro nivel. Pero yo creo que, y hay que leer este trabajo que se llama Entre Patriotas y Poetas, Espantando el Olvido, que es un título monumental, Espantando el Olvido. Yo creo que hay que leerlo. Y tengo un poema de ellos al frente. Y hay que hacer lo que habíamos dicho que había que hacer, pero en aquel momento era solo emotivo. Ahora tenemos historias contra historias. Y que el lector o la lectora decida. Exacto, y que vaya a la fuente. Yo fui a la fuente primaria, pero cuando voy a la fuente primaria, que ella dice, la fuente primaria dice todo lo contrario a lo que ella dice.
Pero bueno, mujer de palabra, dijo que lo iba a hacer y lo hizo. Aquí hay una contestación. Aquí hay una historia de amor. Sí, no, de amor. Aquí está, todos estos 5 personas lo latió, como habla de él, fue Valdoriotti, Muñoz Rivera, la hija del Caribe, que era nacionalista, iba al Grito del Ares, dio el discurso del Grito del Ares, invitada por Albizu. Hay un conjunto de amor al país, que es lo que no podemos perder de cuenta, porque aquí lo que hay es amor. Pero que es lo que también Elsa Tío tiene un gran amor por el país, porque lo ejercita de tantas formas. Miren, yo no he hablado del trabajo que ella hace en las cárceles de Puerto Rico, en particular en las cárceles de mujeres, que antes que muchas de mis amigas que quiero mucho, se hubiesen dedicado a trabajar en las cárceles, porque o sea, no es competitivo, simplemente son generaciones más recientes, pero esta mujer llevó un rato. Y yo me he encontrado con personas ex confinadas, mujeres, que me han hablado de ella. Y eso es de verdad, no sé si te lo he comentado, que 1 o 2 personas me lo han dicho. Y ella... Es que se transforman con la poesía. Pero también es que usted es una apasionada de su país. Es un nacionalismo extraño porque ella es como que de otro campamento, no es del mío, pero ella es bien nacionalista. Y esa parte me gusta. Así que vamos a hablar de los personajes que tú tienes aquí. Danos en un resumen. ¿Quién fue Ramón Valdoriotti de Castro? Porque si le pregunta a mucha gente, dice, ese es el empresa que me lleva hasta Carolina. Ramón Valdoriotti de Castro era hijo de una lavandera. Fue un milagro que le pasó a este país. Era hijo de una lavandera, hijo bastardo, que la madre vio una luz en ese muchacho y se lo lleva al maestro Cordero. El maestro Cordero dijo, aquí hay algo. Lo prepara y se lo lleva al padre Rufo. Entonces, el padre Rufo consigue, pues no puedo hacer toda la historia para que sepan, 4 becas para 4 jóvenes. Ir a España con la idea, no, me voy a España ahora a hacer dinero, que mi mamá era pobre, no. Vamos a España a fundar un colegio en Puerto Rico para que la gente no tenga que viajar a estudiar fuera. Y si estudian aquí o quieren salir fuera, estén capacitados. Y el sueño era el Colegio Central. Tú sabes que este joven, que tenía 22 años cuando se fue, cuando llega allí, al mes, viene nada menos que la viruela negra. Aquí la gente se asustaba con el COVID. ¡Ay, no se me acerque! La viruela negra, murieron millones. Eran pus que te salían, te deformaban. ¿Y qué hizo Valdoriotti? Se enfermó Bicol, Núñez y José Julián Acosta, que fueron los otros 3 jóvenes que fueron con el mismo empeño y la misma devoción. ¿Qué hizo Valdoriotti? Yo soy pobre, yo me voy porque yo no tengo, mi madre es pobre, adiós. Se quedó de enfermero de ellos. No le daba asco limpiar, y lo cuenta Acosta en su carta, en su libro, las evacuaciones sanguíneas de Acosta, las erupciones. Núñez y Nicole mueren a los 2 meses. Solo sobrevivió Acosta, que lo va a amar toda la vida. Pero ya ahí tú ves la superioridad del joven. Valdoriotti, no ha habido un ser más culto, pero con una sabiduría para el pueblo que él. Ese muchacho con la idea, porque Padre Rufo cuando se entera se lo quiere traer a Puerto Rico. Y le dicen no, Acosta y él le dijeron no, vamos a regresar, vamos a quedarnos a estudiar. Él estudió inglés, alemán, italiano, él tradujo la Divina Comedia. La autonomía la coge de los economistas de Canadá, de economistas ingleses. Y griego lo había aprendido aquí, sin embargo. Francés. Entonces, este joven con esa cultura, lo que quiere es venir a Puerto Rico a crear escuelas. Él crea el Colegio Porceño. Él es no te puedo hacer toda la historia de él, pero te diré para... Pero es que nos queda poco tiempo, pero ese es Ramón Valdoriotti. Ramón Valdoriotti de Castro es el que funda un partido, pero no solo funda un partido, organiza un país en toda la dimensión. Él da la visión para una constitución, él da la visión de lo que es la educación, él da la visión económica, inclusive a él se le debe la exportación del café en Puerto Rico, el primer puertorriqueño que vuela por los aires cuando lo va a la feria de París. Es que y aquí hay muchas historias. ¿Y Lola Rodríguez de Tío? Lola, mi Lola querida. Lola era una mujer que desde niña vibraba. Lola, de niña, vio a este joven pasar
y le dijo a su hermana, yo me voy a casar con él. Le decía el sajón, tenía pelo rubio. Era Bonocio Tío. Y le decía, imagínate, en el siglo XIX ninguna mujer se atrevía a decir eso. Eso es ahora. Pero la mujer tenía que esperar muy celosamente que alguien le dijera algo. Para hacerte el cuento corto, cuando ya estaba un poquito mayor, como a los 14 años o algo así, lo ve pasar y le dice, me voy a casar con él. Su madre le dice, sí, él se lo dice a su madre, mamá, ella está diciendo esto. Y la madre le dice, si vuelves a decir eso, te corto las trenzas. Y el barbero iba a la casa y le dijo al barbero, mi madre dijo que me cortaran las trenzas. Y como ella hablaba con esa autoridad, le cortaron las trenzas, la madre cayó muerta del susto y fueron al poco tiempo a casa de los tíos Segarra a una fiesta. Y Bonocio la vio y le dijo, oye, ¿tú no tenías el pelo largo? Sí, yo me lo corté porque yo le dije a mi madre que yo me casaba, con el único que me casaba era con usted, y ella me dijo que si no, me cortaba las trenzas, y yo me las corté. Así es que las trenzas cayeron al piso y él con ella. Cayó muerto ahí. Entonces, ¿qué mujer le decía eso en el siglo XIX? Pero él es quien le ayuda a publicar su primer libro, que en esa época vende 2.000 cantares de Puerto Rico. Imagínate, 2.000 ejemplares. Pero ella usa, yo creo que parte del éxito del libro es que, y él se lo prologa a él, que muchos hombres lo que decían, vete tú al fogón y cállate la boca, porque él era dueño de 2 periódicos. Entonces él la ayuda a proyectarse. Y entonces ella escribe Los Cantares de mi Pueblo usando la décima. Y ahí está su penar. Esta es una mujer que pierde 4 hijos. Esta es una mujer de un amor también al país. Y como decían, es leal a Estelacha. Porque este libro, en vez de decir nació en tal sitio, publicó tantos libros, sino que te da la dimensión humana de las personas. Tenían músculos, que soñaban, que pensaron, que sufrieron. Porque tú te tienes que adueñar de la grandeza de ellos. Y yo no le voy a regatear. Si la revisión es que hay que disminuir a todo el mundo, el que haga algo malo, pues sí, se dice, nadie es perfecto, pero yo no le voy a regatear la grandeza a los que tuvieron, por si ahora hay algunos que no la tienen. Ok, y entonces... pero hay más de Lola. No, pero no, que nos queda poco tiempo. Porque ella es la que interviene con los presos autonomistas. Ella... Pero eso es una historia que me hiciste en otro momento. Y conseguí las cartas de los presos autonomistas a Lola, porque la poesía es asociación de ideas. Y entonces fui a San Germán y dije, por casualidad hay cartas. Sí, hay 14. Y ella se atreve, como decía Valdivia, que era un cubano, que era su biógrafo, era leal hasta el hacha. Ella le dice, la historia es poética, ¿cómo los estudiantes no pueden saber algo tan hermoso? Mire, estando presos en el Morro, en un sitio tan temible como era el Morro en esa época, Salvador Carbonell, uno de los presos, le llevan los criados, porque la fonda se siente identificada, y le mandan la comida. Y él coge un pan, le quita la migaja al pan y le dice, cuando salgas de aquí, vete donde Lola Tío, que entonces estaba en San Juan, haz que te estás comiendo el pan y lleva la nota que llevó adentro. Y ahí está donde ella le pide, ayúdanos, porque ellos los habían llevado a San Juan un poco clandestinamente, pero entonces Lola podía haber dicho, yo, que soy independentista, que ya he tenido que ir a 2 exilios, que he perdido 4 hijos, que yo me voy a arriesgar otra vez. Mi marido se ha tenido que ir con Ruiz Bilby, con segundo Ruiz Belvi en un barco, en un bote a San Tomás, porque lo iban a compostear. Yo me voy a arriesgar. Esa no era Lola. Oye, le escribo una carta al gobernador para que la reciba, y le dicen, Lola, estás pisando una mina de pólvora. Sí, voy. Pero ella había estado la noche antes en el Ateneo, brindando con los profesores de La Habana. Hizo un brindis, y allí estaba Balbás, que era un archienemigo de los puertorriqueños, bien español, y fue donde el gobernador Contreras, que gracias a Dios no era Palacio lo hubiera mandado a matar, y le dice, allá estaba Lola hablando contra España. Y entonces el gobernador le dice, sí, le doy la cita. Y cuando pronto llega le dice, y eso lo saqué contado por ella en un periódico de 1900 algo.
le dice, por ahí dicen que usted estaba hablando contra España, le mienten. Y dice, tenga cuidado, que tengo testigos. Yo amo la España literaria y científica, de la cual tengo grandes amigos, pero odio los medrosos que vienen aquí a lucrarse y afectar a mi país. Y entonces Contreras le dice, usted y yo somos de una misma estirpe. Sí, porque esto es un héroe de la guerra de Treviño y por ahí viene. Y entonces dice, ¿qué usted quiere? Mis hermanos autonomistas no han cometido delito. Ellos han hecho un partido. Yo quiero que los liberen. Eso tomará tiempo. Pero yo le voy a dar un salvoconducto y ella va al morro. Cuando ustedes vayan al morro hay 3 bóvedas contiguas. En esas 3 bóvedas estaban los 16 presos autonomistas. Y entonces ella va y los ve, por eso es que ellos le escriben. Por eso yo dije, espérate, Lola les escribió. O sea, la poesía asociación de ideas, yo asocié datos y los pedí. Y entonces es tan bella esa historia y hay más cosas porque pongo las cartas. Es que hay muchas cosas. No, tremendo. Pero para terminar entonces, ¿y los Padilla? Padilla el Caribe, Padilla la hija del Caribe. Bueno, porque ya hablamos de Muñoz. Padilla era un médico. Padilla era hijo de un escribano que nació en el viejo San Juan, pero a los 14 años el padre lo quiso mandar a Santiago de Compostela a estudiar a los 14 años, pero no más, 2 años pasó, 16 años, y se muere el padre, y la madre queda viuda con 8 hijos. Ellas se habían mudado en Añasco y se van a Arecibo, donde estaba una familia pudiente, los Ortiz Tejada, porque el hombre era preparado, pero no era una familia rica. Él era un escribano. Y quiere regresar Padilla y la madre le dice, no, porque la madre tiene un carácter parecido a él. Tú te quedas a estudiar. ¿Y qué hace? ¿Cómo se mantiene? Trabajando en los periódicos liberales de Barcelona, porque entonces se mueve a Barcelona, y trabajando en los hospitales. Por eso es que él conoce la cultura española también y le puede contestar de tú y tú a ¿cómo es que se llama? A nuestro amigo Palacio. Por eso le dice, porque no es el niño repipi que lo tenía todo. Si salían, porque había un grupo de puertorriqueños allá que si salían se tenían que prestar los trajes de salir porque no todos podían usarlos. O sea, él conoció. Por eso él tiene la capacidad de defender y entender. Por eso cuando él le dice, aquí todo el mundo es vago, le dice Palacio y le dice, sí, vente aquí por medio peso y una ración cada día. Pero miren, él abre el café y él la guarda la montaña y el plátano por el pie. Dice, no, aquí todas las mujeres tienen hijos bastardos para despreciar a la mujer. ¿Y qué dice? Seguro porque en España nunca se ven esas cosas, que ni un bastardo ni medio. Aquí solo peca la hija de Eva, pero aquí es donde rompe el esquema. Defender a la madre soltera en el 1860 y pico no era pellico y ñoco. Peques por debilidad o peques por torpe vicio, no hay una que un hospicio esconda su liviandad. Aquí la madre es un poema de puro y santo cariño que amamanta el débil niño con abnegación suprema. Buena si es blanca y si es negra, buena si es rica y si es pobre. Y si no con la mujer, sé con la madre cortés. Y por ahí le va contestando con mejor versificación, con gran sátira, y ayuda a cojar la conciencia nacional tanto que a 20 años de su muerte, aquí yo lo saco, Ron el Caribe, cuando un poeta ha logrado estar a 86 grados prueba fuera de la botella. ¿Ah? Y cuando muere en el 1896, la primera vez que se enarbola la bandera de Puerto Rico en un acto público, en el entierro de él, me fui a arreglar la tumba del Caribe en Vega Baja. Y Pedro Puig me dice, que ya murió, bendito, vente que te voy a presentar a alguien. Era Jimmy. Y voy y llegó a esta tienda, y cuando llegó a esta tienda veo muchos peloteros, y al lado del pelotero veo una foto del Caribe. Y yo le digo, oiga, ¿y qué es esto? Y Puig le dice, esa es nieta de Doña Trina. Doña Trina me daba 5 chavos cuando yo era niño para comprarle el periódico en Arecibo, pero venga que le voy a dar algo. Y él era el fotógrafo de Vega Baja. Cuando llegó le compró los
negativos al periódico, al fotógrafo viejo, y tenía las fotos del entierro. Y entonces, no, es que hay muchas historias. Y para terminar con Trina, que fue la que te crió. Bueno, Trina escribió a mi madre Okay. y a mis tías, pero yo la conocí. Yo tengo hasta un libro del 58, del 57, que ella me dice a mi futura nieta poetisa, porque ya yo escribí. Y entonces Trina era esta matrona nacionalista, muy católica, ferviente. Alviso iba con ella a la iglesia, tú sabes que eran en ese sentido católico ferviente, pero que era un instituto de cultura sin fondo. Ella tuvo que ver para los fondos de Antonio y Amalia Poeli, para Colón Delgado. Ella era una gestora musical. Por 50 años tuvo 20, ¿cómo es que se llama? Tuvo más de 1000 alumnas de piano. Y inclusive Thomas Hayes escribe a su muerte que él era visitaba todas las escuelas. Dice, en Puerto Rico es muy musical, pero el oído musical que tiene Arecibo se lo debe a doña Trina. Pero hay otra cosa más de doña Trina, por ejemplo, para que veas la humanidad de ella. Cuando había un huracán, ella abría la casa para que los pescadores y todos los que estaban cerca, porque ella sabía que venía el huracán y se arropaban. Los sábados abría para que la gente... O sea, ella era... por ejemplo, Areito se funda en casa de Trina. Es tantas mujeres que como ella hicieron tantas cosas que son desconocidos, que hicieron hospitales, escuelas, que este país es eso con esta gente. Mire, Tan desconocido, pero hay más historia de la del edredón, es maravillosa. No, producción, que tenemos que volverla a traer ya. Producción, Paola va a decidir cuando te vuelva a invitar. Pero mira, tienes que hacer una copia de tu libro, Paola, que ella es fanática tuya, estaba loca por conocerte. Oíste, en Pues serio. aquí, ahora mismo se lo doy. Porque ella estaba loca por conocerte y ella dice, yo quiero conocer a Elsa. Yo quiero darle un abrazo a Paola. Vente, Dale, Paola. en cámara. Bueno, esta es la mujer que hace posible que estas cosas pasen. Muy bien. Gente, nos tenemos que ir. Besos tropicales. Elsa, dígalo con libros, no se marchitan. El Día de las Madres, el Día de los Padres, este y otros. Mujer de palabra, dijo que había que hacerle un contracanto al jefe de la compañera escritora Nieves y lo hizo. Esto es un contracanto. Usted lee los 2 libros, usted decide. De eso se trata el trabajo de todas y todos que somos gente intelectuales. Pero a nombre del Pozo Antillano te damos las gracias por tu cariño, por apoyarnos, por tantas cosas, a toda la familia Tigo, pero en particular a ti, que eres la emisaria más cercana. Nos volveremos a ver el sábado que viene, gracias a la compañera Solmari Alberio, siempre que nos apoya, y toda la gente que nos ha apoyado. Seguimos a la batalla. Recuerde, estamos en contra del genocidio en Gaza, estamos en contra del genocidio en Líbano y estamos en contra de la agresión, sobre todo que los farsis han demostrado que las civilizaciones longevas, todas, incluyendo los aztecas, si usted quiere, o los mayas o los incas, saben cómo responderle a los imperios. No le cojan miedo nunca a un imperio. Con esa nos despedimos. ¿Tú quieres decir algo? Porque si no la dejo hablar se me explota. ¿Quieres decir algo antes de irnos? Un gusto compartir. Amen mucho este país y conozcan a la gente que nos amó tanto que la forma de devolverlo, el olvido es el desamor. Vayamos a amarlo, recordarlo. ¿Y este libro se presenta o ya se presenta? Se va a presentar este jueves en el EDP University a las 6:30. Bien, este es el jueves 16, competimos. El Pozo Antillano tiene una actividad muy bonita en Norberto González, que es un junta entre cineastas y el Fondo Literario de nosotros para empezar a hacer cine de los trabajos que nosotros tenemos. Vienen 12 compañías de cine, Norberto de Plaza Las Américas. Pero no quiero irme sin invitarlos esta noche a el ensayo aquí en Río Piedras, donde el grupo de teatro del compañero Mariñá y otros están haciendo un repertorio de las obras de Luisa Capetillo de 1910, 1915. Fui a verlos anoche, vale la pena, es completamente gratuito. Esta noche, sábado, hoy a las 8:30 en el ensayo en Río Piedras. Vayan. Gente, le damos las gracias a producción, le damos las gracias. Voy a dar un aplauso a Elsa porque tenemos hasta público aquí que han venido a ver a Elsa y yo. Y nos volvemos a ver. Amor. Y no solo no empezamos a tiempo porque ella decidió llegar a su tiempo, sino que tampoco acabamos en tiempo porque ella decidió que no había que acabar en tiempo. Esa es Elsa Tío, poeta nacional de Puerto Rico. Muchas gracias por estar con nosotros. Y como describí de un poema,
una lengua que no se cuide es como un hijo que no se besa. Cuidemos nuestra lengua. Con esa nos vamos. Será hasta entonces.